información y nos vamos a meter en el análisis de las palabras del ministro de Economía, quien dio, definiciones sobre algunos temas importantes. Está con nosotros Leo Alberto, contador, analista de mercado, que nos traes un punteo, ¿no?, de estas declaraciones que incluyen el dólar blend, que incluyen también el tipo de cambio oficial y qué puede llegar a pasar en ese sentido. Leo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Rocío, ¿cómo te va? Sí, me gusta tomar siempre este tema porque es lógico que alguien que esté en el gobierno niegue rotundamente una acción tan importante como es devaluar una Sí. moneda hasta el último minuto, ¿no? Está claro que en esto, si yo fuera, aunque quizás no coincido con la política económica de este gobierno, pero si yo fuera en este momento Caputo, por supuesto, negaría rotundamente, negaría y diría que jamás en la vida iría a realizar una Lo hacen devaluación. todos, ¿no? No solo Claro. Caputo, es lo normal. Y es que está bien, ¿eh? Está bien. En eso apoyo a cualquier ministro de Economía que salga a defender hasta el último segundo el tipo de cambio. Porque está claro que si uno sale a decir la semana que viene quizás vamos a devaluar un 20%, automáticamente todos los jugadores financieros, Se por dolariza, supuesto, se claro. anticipan. Claro, se anticipan. Pero en este contexto venimos un poquito también a hablar lo que ya venimos viendo hace 2 meses, ¿no? Que te Sí. había comentado acerca del tipo de cambio real que debería tener Argentina o que tiene con el resto de sus socios comerciales, y es el que más o menos miran los grandes Ujú. exportadores, ¿no? Son principalmente los que pueden ofrecer dólares y que ven que justamente se sigue atrasando con respecto al tipo de cambio que debería ser de equilibrio, ¿no?, de años atrás a hoy. Ese tipo de cambio en su momento, hace 2 meses cuando hablamos, estábamos en la zona de 97. 97 con respecto a un índice de 100 que implica más de 100. Digamos, nuestra moneda se devalúa, menos de 100 nuestra moneda se aprecia. Claro. Ahora, ese valor hoy está en 90, con lo cual estamos todavía con una moneda más fuerte, entre comillas, de la que teníamos hace 2 meses atrás. Y esto nosotros en el día a día lo vemos reflejado en ese famoso comentario que uno puede escuchar siempre: che, vamos a, no sé, a Chile, vamos a Uruguay, vamos a Brasil, que nos sale más barato que Argentina. Ujú. Bueno, justamente, si todos podemos recordar perfectamente que hasta hace unos meses atrás teníamos una invasión de uruguayos cruzando el río Uruguay justamente, y ocupaban gran parte de las ciudades, ¿no?, costeras que nosotros tenemos en Entre Ríos. Hoy por hoy, ese cruce no se da, al contrario, se ha invertido, con lo cual demuestra que justamente nuestra moneda se ha vuelto cara. Somos caros en dólares. Y esto también trae aparejado, obviamente, el tema que más nos preocupa, que es una menor Claro. liquidación de dólares Ahora, por parte del campo. había dado alguna que otra definición, ¿no?, el gobierno respecto a este tema, y habla de este proceso de corrección de precios relativos en una economía que estaba un poco descontrolada, ¿no? Con todo lo que fue el proceso electoral el año pasado, ¿no? Y todas esas variables como fueron moviéndose. Sí, de hecho, ya esto también lo hemos conversado. En general, la mayoría de los importadores e incluso los productores que necesitan insumos importados estaban pensando en noviembre, diciembre, en que íbamos a llegar a junio con un dólar de 1.500, con lo cual todos los precios se acomodaron a ese tipo de variables, y la verdad que ya los precios están quizás en algunos casos retrocediendo porque se observa que no tienen demanda, ¿no?, que los bienes que quieren vender con un dólar de referencia de 1.500 no tienen demanda, con lo cual obviamente o tienen que estoquearse de más o tienen que retroceder sus precios para poder acomodarlos a la capacidad que tiene la demanda. La Claro. verdad, la verdad que es una situación extraña, porque estamos en plena recesión, que estamos cerca de
una recesión del 5,7%, si no me equivoco, en el primer trimestre, y por otro lado tenemos todavía una suba de precios que, aunque sea marginal, no debería darse en un contexto de una caída de producto tan grande. Claro, claro. Además, en particular, con respecto al dólar, fíjate que en junio fue el mes de menor acumulación de dólares por parte del gobierno. Hoy por hoy estamos a 25 de junio, antes de que abran los mercados, estamos en 72 millones de dólares de compras netas del Banco Central durante junio. Y ahora, Leo, digo, el tema de que haya no una devaluación, es algo como que el gobierno lo quiere sostener, digo, patearlo para adelante por el tema de la inflación. ¿Es sostenible en el tiempo? Se habla mucho de lo que va a pasar de ahora en más. Si entonces la corrección del tipo de cambio se va a hacer cuando se levante el cepo, pero para eso se necesitan los dólares. Si el tipo de cambio no es competitivo, los dólares no van a ingresar de los sectores exportadores, entonces se va a tener que ir a buscar financiamiento externo. Digo, hay como un montón, esto es como un Tetris, ¿no? Y de acuerdo a cómo se van poniendo las piezas es obviamente lo que se puede hacer de acá para adelante. ¿Qué puede hacer el gobierno si realmente piensa sostener este tipo de cambio, ¿no? Con un crawling peg del 2%. ¿Va a poder seguir sosteniendo la baja de la inflación también para acercar, incluso lo habían dicho también, ¿no? Nosotros no vamos a aumentar el nivel del crawling peg, sino que lo que vamos a hacer es que baje la inflación a ese 2%, ¿no? Que es un objetivo muy ambicioso para nuestro país. Sí, sí. Recién escuchaba a mi colega hablar sobre este tema y tenía razón que ahí tenemos un problema que lamentablemente no tiene una solución única. La verdad que es una cosa o la otra, o baja la inflación o recibe mayores ingresos por parte de los exportadores. Bueno, ahí van a tener que jugar un poco y decidirse en algún momento, realizar un ajuste del tipo de cambio y, a mi entender, realizar algún tipo de apertura de la oferta de bienes como para que justamente no se vaya directamente ese ajuste del tipo de cambio a la inflación, ¿no? O sea, permitir que de alguna manera... ¿Es posible eso? Es la pregunta, bueno, ¿no? Claro, es difícil porque por supuesto es muy una difícil, suba a ver, de Leo, para que lo cambio entienda, ¿no? Digo, el común denominador, es muy difícil que vos devalúes o unifiques y eso no se vaya a precios, ¿no? Digo, es como... digo, la clave va a ser en el valor en el que se lo haga, ¿no? Si es un valor que al mercado, ¿no? O a los distintos actores le parece razonable como para que eso no te caliente otras variables. Claro, bueno, por eso tiene que sentarse a hablar, te diría que tanto con importadores como exportadores, para decirles si nosotros realizamos un cambio a su favor, por ejemplo, en el caso de los exportadores, una suba del tipo de cambio oficial y en el caso de los importadores, una reducción de los impuestos. Recordemos que ellos mismos han dicho de que iban a reducir, ¿no? El impuesto de 17,5 a 7,5. Bueno, que esa reducción no se la queden los importadores, por ejemplo, ¿no? O sea, que la trasladen a precios. Si realmente te cuesta un 10% menos traer algo del exterior, reflejámelo en el precio. Porque si te lo quedás vos, claro, no tiene ninguna ganancia a nivel variación de precios para la sociedad. Sí. ¿Cuál es, mejor dicho, el mayor desafío que tiene el gobierno ahora? La ley bases, tal vez, por lo que eso puede implicar en la confianza que le dé a distintos actores, poder seguir sosteniendo la baja de la inflación. ¿Qué te parece que es lo próximo? También con esta semana donde, digo, las cotizaciones de los dólares se están acomodando a otros valores, ¿no? Los dos temas son importantes porque la ley base le va a permitir ganar confianza y que no se le escapen los dólares financieros, por supuesto. Y seguir manteniendo la inflación baja le va a permitir no pegar saltos grandes del tipo de cambio oficial. Ahora, la idea también sería que justamente con la ley bases y un pequeño ingreso por parte, aunque sea de dólares financieros, de inversores que quieran traer sus dólares para invertir, aunque sean a nivel mercado de capitales, sí,
podría obtener cierto aire justamente para liberar el tipo de cambio oficial y que no se amplíe la brecha, porque habían logrado en los primeros meses achicar la brecha que nuevamente luego se amplió. La verdad que lo que le convendría al ¿Pero gobierno es hoy por hoy razonable, Leo, este nivel de brecha? O algunos dicen el momento perfecto tal vez para levantar el cepo era cuando tenías una brecha muy chica, pero se te podrían haber levantado mucho las cotizaciones. Era raro para algunos analistas que con todas estas restricciones y demás la brecha haya llegado a estar que en un 10%. un 10%, claro. Bueno, eso es lo que debería apuntar al gobierno, llegar nuevamente a una brecha del 10% Para e levantar ir el cepo. liberando para levantar el cepo. Y vale mencionar algo, va a seguir existiendo, por más que el cepo esté levantado, una pequeña brecha entre el 5 y 10%, considerando que parte de nuestra economía es en negro, una parte significativa de nuestra economía es en Sí, la negro, mitad. y que de todas formas, claro, hay una cantidad de empresas o personas que de todas formas no van a acceder, perdón, al tipo de cambio oficial, por más que esté todo liberado, Claro. porque no pueden justificar sus ingresos. Y volviendo a esto que decías de la brecha, entonces, con este nivel de restricciones, ¿es lógica una brecha de un 30% como debe estar ahora, más o menos en promedio debe estar en un 30%? Digo, si tomamos todas las variables, no digo que sea mejor que una brecha del 10%, por supuesto, pero es más lógica con cómo está en este momento el tema del acceso a dólares y demás. Con el tema de la inflación, es más lógico una brecha de un 30%. Sí, 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 por supuesto. De hecho, el valor de los dólares financieros está más cerca de ajustar o ajustarlo un poco por inflación que, por supuesto, que el tipo de cambio oficial que lo tienen pisado hasta el momento o que está, por supuesto, evolucionando mucho menos que la inflación mensual. Claro, claro, claro. ¿Qué puede pasar también esta semana según la influencia que tenga la ley bases en el mercado? ¿Puede otra vez cambiar, tener un impacto en las acciones, en el riesgo país, en incluso las cotizaciones de los dólares? Sí, 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 claro que es importante. No tanto para nosotros que andamos, digamos, caminamos en la calle y vamos a comprar algo, no están preocupados porque se apruebe o no la ley de bases. Pero para los grandes fondos del exterior sí es importante porque toman decisiones de mediano y largo plazo y que exista gobernabilidad, no importa buena o mala para la sociedad, pero lo Sí, están viendo ellos desde el punto de vista financiero. Claro que es importante y puede ser que en los próximos meses justamente un ingreso masivo de dólares al mercado de capitales le permita justamente al gobierno liberar la parte del cambio oficial o liberar un poco todas las restricciones que todavía rigen para que justamente se acerquen sin que el de arriba, sin que los dólares financieros se alejen demasiado nuevamente, ¿no? O sea, que haya una oferta de dólares financieros que ingresen, que mantengan el tipo de cambio MEP y CCL, lo mantengan en torno de los 1.300 pesos y un dólar oficial que se acerque a la zona de 1.000, 1.100, claro. que sería un valor un poquito más razonable, en donde los exportadores quizás empiezan a liberar un poco de los ingresos que hoy tienen y que no quieren hacer pasar por el central, ¿no? Bueno, para cerrar, Leo, y antes de despedirte, para que quede claro lo que mencionabas al inicio sobre lo que dijo Caputo, ¿no? De la posibilidad de que haya una devaluación, que en este caso ha dicho que no. ¿Vos le creés? Digo, retomando lo que decías al principio. No, la verdad que no le creo y en mi caso también, si fuera ministro de Economía, Harías lo mentiría mismo. de la misma manera. Es Claro. más, cuanto más sostengo de que no voy a modificar el tipo de cambio, seguramente estoy más cerca de hacerlo. Ahí está. Bueno, aprender entonces las antenas y ver qué puede llegar a pasar en ese sentido, porque cambiaría sin duda las reglas del juego. Leo, gracias, como siempre. Muchas gracias, Rocío. Hasta luego. Hasta luego.